Hay un par de cosas que quiero mencionar. Una de ellas es que, como ustedes están viendo, nosotros tenemos afortunadamente a Wenceslao aquí, que es el que nos hace estas grabaciones, y esta grabación se va a poner en YouTube. También quiero que estén seguros de que quedan otros testimonios que no los podemos poner todos en una conferencia de este tipo, pero que sí estamos tratando de conseguir los fondos necesarios. El Instituto de la Memoria Histórica no recibe dinero de nadie, es contribuciones personales, y esto, para conseguir a veces el dinero para hacer las cosas, nos cuesta trabajo y nos cuesta un gran sacrificio. Pero si alguno de ustedes en algún momento puede ayudarnos, pudiéramos hacer un video con muchos más testimonios de otros hermanos nuestros que participaron en esto. Quiero señalar ahora que, por último, nos viene a hablar Eugenio Saldívar Cadena. Saldívar era tripulante del barco de los Comandos Geles, que estaba con Tony Cuesta, y que fue en la operación Monte Barreto, donde a Tony le costó la vista y parte de un brazo, y Saldívar tiene una pierna también que perdió en esa operación. Estuvimos presos muchos años juntos, y para mí siempre fue un orgullo tenerlos como amigos. Sin más, con ustedes, Eugenio Saldívar Cadena. Saldívar. Oye, Saldívar, yo soy el que le dio el cuchichillo. ¿Te acuerdas que estábamos juntos? Sí, señor. Entonces el CIA me vino a buscar. Ahora después vienen las preguntas y eso, vamos a venir los comentarios al final, cuando se termine. No, espérate, yo Sí, estaba por la yo sé. libre con mi yate. Yo sé, Pepín, pero lo que queremos Y el es poder, CIA vino para tenerme bajo control. Pepín, 6 años. lo que queremos es poder seguir más o menos el programa y después le vamos a dar tiempo para todo el mundo, ¿sí? Buenas noches. Y terminé preso. Le agradezco toda la participación aquí. Veo aquí un sinnúmero de compañeros de la prisión y de la lucha. Angelito, Javier, Angelito, Jorge, Pedro, bueno, y todos los otros que están aquí. Yo he tenido poca, ¿cómo podríamos decirle?, vista, participación en los relatos estos, porque es difícil, dificilísimo hablar de esto a mí. Yo soy un camagüeyano, vine en el 1960 a Estados Unidos. Llegamos aquí con 15 años, mi hermano y yo. No soy Pedro Pan, nos mandaron nuestro padre. Estudié aquí en el Coral Gables Senior High School. Ahí fue donde nos enfrascamos con un programa que tenían los Comandos L que se llamaba Sección Estudiantil. Esto sería por el 64. Robertico Anta, Guillermito Álvarez Sánchez, sobrino de Celia Sánchez, 17 años. Bueno, cuando aquello él tendría como 15, yo tendría 17, 18. Participamos en eso de la sección estudiantil, donde nos enseñaban cosas prácticamente, navegación, supervivencia, tirar con armas, pistolas ligeras, cosas de esas. Y así se fue creando un ambiente. En el 65 nos trasladamos hacia Puerto Rico con la intención de operar en una base. Y estando en Santo Domingo nos cogió la invasión en el 65 de los americanos, con Camaño y todas esas cosas. Y
tuvimos que salir de un pueblecito que ya ni me acuerdo y cruzamos toda la Mona y llegamos a Mayagüez. Entonces ahí estuvimos como 4 o 5 meses después. Y a finales del 65 pues regresamos a Miami, porque las operaciones de Costa Rica se hacían muy costosas, muy dificultosas, porque había que atravesar la Mona, que es un paso, que es uno de los peores que hay en el mundo. Siempre el mar está violento. Y regresamos aquí a Miami, como por las crismas del 65. Y en mayo 27 se programó esta operación. La operación era en conjunto con una organización que se llamaba RECE, que es Recuperación Revolucionaria, 30 de noviembre, y los comandos L. De los comandos L habíamos 4, Tony Cuesta, Robertico, un servidor, y Guillermito. Del 30 de noviembre estaba Herminio Díaz y Manolito, que después el G2 me dijo a mí que se llamaba Armandito Romero, porque yo ni francamente lo conocía, como no era de nosotros, del grupo de nosotros. Y se planeó todo para salir para el 27 de mayo hacia Cuba a dejar a Herminio y a Manolito, que querían regresar a Cuba, a operar desde Cuba. No era una operación que iba a ser ofensiva, era nada más, como decimos vulgarmente, viribota. Llévalo, los deja, regresa, y después estaba coordinado para un día X ir a ciertos y determinados puntos a recogerlo y regresar. Lo que iban a hacer Herminio y Manolito, yo por lo menos no lo sabía. Quizás Tony lo sabía. En aquellos tiempos era una dificultad, aunque ustedes no lo crean, enorme hacer unas operaciones en contra de Cuba o a favor de nosotros aquí. Los americanos no estaban nunca complacientes, ni querían, ni confiscaban, y no, le puedo hacer una historia terrible y larga de las armas, los barcos que se perdieron por confiscaciones, que ustedes dirían, bueno, pero ¿qué razón tiene esto? Tuvimos que salir, un grupo salió de Flamingo, aquí al sur de la Florida, tuvimos que dormir en el barco, y otros salieron con una señora que se llamaba Caridad en otro barquito, que era un catamarán que era de 17 pies, y ahí iban las armas. Y ellos salieron de aquí de Tavernier Key con la mujer y llevaban las armas, y nosotros salimos por Flamingo y cruzamos todas las callerías, todos estos Thousand Islands, hasta que por fin nos cogimos en el puente que todo el mundo conoce aquí, que es Bahía Honda, que le decíamos el camello, porque tenía así una joroba altísima. Y nos pusimos del otro lado a esperar al otro día, que eran como las 6 de la mañana. Navegamos hacia afuera y como a 3 o 4 millas nos encontramos con el camello, el catamarán, con Caridad, y creo que iba Ramón Fon, que paz descanse, y ahí nos pasaron las armas. No se piensen que eran muchas armas, eran un M3, una FAL, 2 M1, 4 pistolas, 3 granadas caseras de esa hecha, y un M3 creo que llevábamos. No, el M3 no, el M3 se perdió antes. Eso es todo lo que llevábamos, y el parque era limitado, 100, 150, porque se prefería tener velocidad antes, porque como no íbamos a fajarnos con nadie, esa era la idea, pues preferíamos tener la velocidad. Nosotros teníamos una fórmula de 24 pies que la habíamos hecho, que la había donado Enrique Fernández Silva, un gran patriota cubano. Había donado el casco y la habíamos hecho from scratch, como dicen la gente. Le habíamos puesto los motores con Manolo Villarchao, que era un corredor en Cuba, que era un mecánico gigantesco, le había instalado los motores. Y la lancha hacía, aunque ustedes no lo crean, aproximadamente 50 millas por hora. Estamos hablando de 1966. Y la cronometramos aquí en Key Biscayne. Tenía 2 comandos como de 350 caballos, y la lancha corría. Y tenía un radio de acción gigantesco, porque tenía unos tanques de gasolina que tenían como 500 o 250 tanques de gasolina de aluminio, que la lancha la hicimos nosotros en un patio de la casa ahí en Hialeah, en la casa de Lima, un señor que tenía una farmacia que donó
y acabamos con la casa esa. Yo no sé ni cómo, las broches Faberglass lo metimos la mujer en la nevera, y cuando una vez pusieron a hacer hamburgues, aquello parecía que estabas comiendo Faberglass, porque todo se secó adentro y aquello era un desastre. Pero bueno, así era en ese tiempo la lucha. Cogimos las armas, arrancamos y nos fuimos. Nosotros escogíamos tiempo que el mar estuviese bueno, porque en una lancha de 25 cruzar el charco no es fácil, como han explicado aquí. Cuando tienes un viento norte en una lancha de 25 pies, tú dices, esto se hunde, esto es, y no había Mayday ni nada de eso, ahí te ahogabas para el diablo. Y escogíamos los días que supuestamente estaba buena la navegación, que había 1, 2, 3, como dicen, 1 a 3, y podías desarrollar 30, 35 millas, suponiendo 6, 7 horas, ya estabas en Cuba, viribota de noche. Pero para desgracia de nosotros, la luna era una luna como la luna de Valencia, una luna gigantesca que se veía a las costas a 3 y 4 millas. Y no contamos con eso, ni tampoco contamos que los milicianos se fajaron con los marines ahí en la base de Guantánamo, y hubo un intercambio y tiroteo y mataron a un miliciano. Y Castro puso las tropas de él en alerta. Nosotros eso nos enteramos aquí. Tony se enteró y le dijo a Herminio y a Manolito, le dijeron, mira, hay una movilización para donde vamos, que es La Habana, está movilizada toda la costa norte, vamos a posponer esto. Y la contesta de Herminio fue, si no nos vamos, si tú no nos llevas, nos buscamos otro. Y Tony dijo, bueno, pues imagínate tú. Entonces conferenció y dijeron, bueno, vamos a llevarlo. Y nos montamos. Cuando estábamos ahí en Bahía Honda, como a 6 o 7 millas, pasamos todas las armas, o las 4 o 5, recargamos los tanques de gasolina con unos bidones de 5 galones que teníamos, los rellenamos y arrancamos y nos fuimos para Cuba. Llegamos a Cuba, eso fue el 29, estábamos navegando para allá. Llegamos como a las 11. La primera opción de desembarco. Marzo 29 del 66, ¿no? Exacto, del 66. La primera opción que ellos tenían, porque los lugares de desembarco los cogieron los que iban a infiltrarse, a entrar a Cuba, era el Coney Island de La Habana. Tuvimos como a 2 cuadras del muelle de Coney Island y habían una muchedumbre, y no le gustó a Herminio y le dijo, vamos para la segunda opción. Y la segunda opción era, yo de La Habana conozco poco, conocí más después preso que estando en vida allá en Cuba. La segunda opción era al oeste de lo que en aquel entonces se llamaba el club, la escuela, ahora se llama Antonio López Mateo. El Comodoro, ese mismito, el Comodoro. Al lado del Comodoro hay un solar lleno gigantesco que siempre se ha llamado Montebarreto. Y a esa era la opción. Llegamos a Montebarreto como a 2 o 3 cuadras, veíamos el litoral así, una noche preciosa. Teníamos unas balsitas inflables de esas de Kmart, como decíamos nosotros. Ahí nos montamos la gente, se montaron ellos con las 3 o 4 pistolas que llevaban y empezamos a remar. Nos quedamos amarrados con una soga de esquiar a la lancha que estaba Tony. En la lancha se quedó Tony y Guillermito, y yo y Robertico, uno en cada balsita. Nos montamos con Herminio y Manolito y empezamos a remar y llegamos a la costa. Y en la costa se bajaron ellos, nos dimos un abrazo, bueno, avisen cuando esto, y ellos arrancaron y se metieron para adentro. Estábamos nosotros colocando una especie no era un booby trap, era como unos flares que tiraban que hacían mucho escándalo, pero que no tenían material explosivo dañino. Y de pronto sentimos como a 25 o 30 metros una ametralladora que empieza a tirar para el mar. Y yo veía las trazadoras y veía la lancha, porque la marea la había traído, la había
ido trayendo poco a poco y la lancha estaba pegadita ya a nosotros, como de aquí al parqueo de aquí. Y las trazadoras de las Cuatro Bocas se iban por arriba de la lancha, así, y yo lo veía. Después saqué la conclusión de que las Cuatro Bocas son antiaéreas y en la forma que estaban emplazadas, 3 o 4 pies que tienen el nivel del mar, no pueden bajar y por eso no le daban al barco. Le dije a Robertico que estaba conmigo, vámonos, vamos a buscar a esta gente, porque eso habían pasado en cuestiones de 1 minuto, 2 minutos, no se piense que yo llevaba media hora ahí. Le digo, vamos a buscar a Herminio y a Manolito. ¿Qué va? Cuando caminamos como media cuadra, ellos no se veían por ningún lado. Y ya oíamos gritería de los milicianos, vamos, vamos para allá que están tirando. Ellos no sabían que nosotros estábamos ahí. Pero yo sí veía donde estaba el emplazamiento de las Cuatro Bocas tirando la Tony. Regresamos, le dije a Robertico, vámonos, nos montamos en las balsitas esas y Tony empezamos a remar, a tratar de remar. Pero ¿qué va? No se avanzaba nada. Entonces Tony empezó a remolcarnos con el barco. Las balsitas esas no son una Zodiac que están hechas para ser remolcadas en caso de eso. Las balsitas de nosotros eran unas balsitas de Zaire de aquel entonces. Por supuesto se rompieron las cosas aquellas y se hundieron las balsitas y nos quedamos Robertico y yo como 2 cuadras fuera. Tony dio una vuelta, nos agarramos a la soguita y nos remolcó como 1 cuadra más. Yo tenía un M1 y como 2 peines de bala, una pistola, y Robertico tenía más o menos la misma cosa. Pues yo le digo que gracias a que toda mi vida era nadado, no nos jugamos ahí, porque la cuadra esa que me remolcó más por debajo del agua que por lo que iba por arriba. Empecé a quitarme todo, por supuesto. Lo primero que quité fueron el cinto, y nos soltamos todas las armas. Cuando estábamos a 3 cuadras de la costa, Tony dio una vuelta más y recogió a Robertico, y Guillermito, que estaba adentro, lo cogió y lo metió, pero yo no tenía fuerza para agarrarme al barco. Y salió, dio otra vuelta más y me recogieron a mí y nos montaron. Ahí empezamos a navegar para afuera y Tony dijo, mejor no ir para afuera porque para afuera nos van a tirar el peine, vamos a coger como si fuéramos para el Coney Island, pegado al litoral. Pero ¿qué va? Cuando estábamos pegados al litoral sentimos que venía un avión, me imagino yo un DC-3, algo de eso, empezó a tirar flares, pero donde nosotros habíamos estado, en Monte Barreto, no donde estábamos, que ya estábamos como a 3 o 4 millas de ese lugar. Pero en vez de ir para afuera, corrimos a lo largo de la costa. Entre Mariel y La Habana, esto me entero yo después, porque mire lo que son las circunstancias de la vida. Estando yo preso en Melena 2, me encontré con un señor que había estado en las torpederas que no habían salido a buscar. Y dijo que esa operación se llamaban de serrucho, que eran así, hacían arriba y abajo y cubrían y contra esas torpederas chocamos nosotros. Y ahí nos cayeron atrás y nos tiraron hasta que nos incendiaron los motores. El primero que cayó fue, desgraciadamente, Guillermito. Robertico cayó después. A mí me dieron un tiro. Estaba más o menos consciente, pero herido. Tony cogió una granada, la tiró para... El barco tenía una especie de apertura, que era donde antiguamente había un camarote, que ya no había camarote, lo que era gasolina. Cogió una granada de esas caseras, la desactivó y la tiró para allá adentro. Rebotó la granada, le cayó al lado. Era una granada que estaba retaqueada con C4 y cosas de esas, y le explotó, le llevó la mano, lo dejó ciego, me cogió a mí en la pierna. Los motores estaban en candela y me dijo, vamos a tirarnos, que mejor que nos coman los tiburones antes que morir quemados. Y nos tiramos al agua. La torpedera vino, nos cogieron por los pelos, pues, cogieron a mí por la pierna, nos subieron, dieron marcha atrás y la lancha explotó. Y todo lo demás de historia. Ya después, hospital naval, 2 años en un hospital. Tony quedó ciego, manco. Y qué cantidad de muertos. Herminio lo mataron.
¿Cuántos muertos hemos tenido? Mayo 29. Son descubiertos en el momento de desembarcar por Monte Barreto en La Habana un grupo de operaciones de los comandos L, dirigido por su líder Tony Cuesta. Caen combatiendo en tierra después de confrontarse con decenas de soldados y milicianos los comandos Herminio Díaz García y Armando Romero Martínez. Pero después, por el impacto del fuego de varias torpederas del régimen sobre la embarcación en que se encontraban, son ultimados Guillermo Álvarez y Roberto Cinta. También resultaron gravemente heridos Tony Cuesta y Eugenio Saldívar. Todas estas ahora vamos a pasar un momento, por un tiempo, tenemos alrededor de... Esto es del libro de cronología de la lucha contra el totalitarismo. Eso te quiere decir que recordar que Sí, de estos libros los tenemos ahí atrás para la venta, así que si hay alguno que quiera contribuir con eso, nos va a servir.